decía Fito, ella, Rocío, para muchos de nosotros y de nosotras, Equitá. Sí. Equitá Género, que es como... Nos costaba decir el nombre. Nos costaba decir tu nombre. Hoy cuando conversábamos más temprano decíamos, ¿cómo se llama Equitá? Y descubrimos muchos hoy que tu nombre era Rocío. Es un honor tenerte acá porque a través de tus redes sociales haces un trabajo muy importante que tiene que ver con educar sobre género y por eso también un poquito que estés con nosotros hoy en este segmento que se llama Ellas, que justamente vincula a mujeres que nos están enseñando y dejando un legado importante. Entonces, además de darte la bienvenida, Rocío, que nos cuentes un poquito cómo surge este laburo que nace en las redes, ¿no? Muchas gracias. Y mi nombre ha ido mutando, es como que quedé, ahora soy como Roquita. O sea, ya como que, bueno, fusionaron todo. Y bueno, gracias por recibirme, por invitarme. Estoy más tranquila. Ayer estuve contando en Instagram que estaba un poco nerviosa. ¿Viste toda la introducción que te hice? Ya para dejarla... Todo, para... Aparte yo hice la historia y dije, no la van a ver, voy a contar que estoy nerviosa, nadie la va a ver. Y de repente me empezaron a llegar mensajes que te decían que todo va a estar bien. Te siento querida. Bueno, un poco este camino en las redes surgió como por accidente, digamos. Mi idea, yo soy licenciada en Relaciones Laborales, estudié en la Facultad de Derecho y después empecé a hacer una maestría en género. Y mi idea en realidad era asesorar empresas. Me quedé sin trabajo y dije, bueno, empiezo a asesorar empresas en materia de género porque me parece algo que es necesario que las organizaciones hagan, talleres, charlas. Y empecé en febrero del 2020 con el proyecto y en marzo, el 7 de marzo lo largué, el 7 de marzo del 2020. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2020. A la semanita. A la semana, pandemia, situación. Y tal, fue como, bueno, ¿qué hago? Lloré un montón, por supuesto, lloré todos los días durante creo que un mes. Y no había muchas opciones, o sea, no había mucho marco de acción. Entonces dije, bueno, yo siempre fui una persona que me gustaba en las redes, o sea, las disfrutaba ya en lo personal. Y empecé a compartir información. Por ejemplo, hice una guía yo en Canva, que no diseño bien, o sea, era yo en Canva haciendo lo que podía. Hice una guía sobre cómo comunicar en lenguaje no sexista. Y la empecé a difundir, dije, bueno, tengo este tiempo, igual no hay mucho más que hacer, estoy en pandemia, estoy en cuarentena, y empecé a difundir información por Instagram. Y ahí como que más gente se empezó a sumar, y bueno, de alguna manera terminé en este camino que son las redes, que aparte yo las disfruto mucho y creo que eso también es clave. Y ahí fui fusionando un poco todo lo que hago hasta estar donde estoy hoy. ¿Por qué es importante esto del lenguaje sexista? ¿Por qué ese énfasis y por qué es una herramienta fundamental, como decís en alguno de los posts, para luchar contra los micromachismos? Y bueno, creo que el lenguaje construye la realidad y a veces tenemos como muy marcado esto de que el lenguaje inclusivo en todos los términos, no solo en no sexista, implica esto de la X, por ejemplo, o la E, y en realidad no, son las formas en las que nos referimos a determinadas situaciones, los términos que usamos, o sea, que puede también atravesar, yo qué sé, machismo, también racismo, capacitismo, o sea, una gran variedad de discriminaciones. Y también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un lenguaje no verbal, o por ejemplo lo que vemos en los medios cuando vemos una publicidad, o sea, qué aparece, qué figuras tienen mayor referencia, qué tienen mayor relevancia, qué estereotipos se reproducen. Y bueno, un poco creo que también mi trabajo en las redes tiene que ver con concientizar al respecto. Yo pensaba en las empresas, ¿no? Que vos decías hace un ratito que empezaste laburando con empresas, esta cuestión del género. ¿Cómo se trabaja? Porque la mayor parte de las que mueven el mundo son empresas que están formadas por varones, por hombres. Y bueno, es un desafío, ¿no? Que no vamos a decir que no es un desafío también como entrar, también es un desafío a la hora de que presentás un presupuesto, más siendo mujer, o sea, y más siendo un tema como género, muchas veces es como, bueno, pero este presupuesto para género puntualmente capaz que no, o sea, todavía es una lucha. Y bueno, se puede en las empresas trabajar desde muchos lugares, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollar planes de equidad. Yo soy como que el área en el que más me siento cómoda es todo lo que tiene que ver con dar charlas y talleres, y siempre busco una forma de hacerlo que combinara lo que aprendí y lo que sé como profesional y mi vivencia, porque también lo que estudié o lo que fui queriendo hacer tiene que ver con lo que me tocó atravesar a mí y como poder combinarlo a la hora de enseñarlo para que se vea que eso pasa en la realidad y no solamente como un discurso que, bueno, vengo a repetir. Sí. Hay una cosa que me llamó la atención y que me encanta, que asesoraste o asesorás a empresas en cuanto a la publicidad, ¿no? Sí. Las empresas cuando realizan la publicidad, porque uno ve muchas veces la publicidad y te calentás y estás a las puteadas y decís, ¿cómo puede ser que se le haya pasado eso a todo un equipo de gente, a la empresa que tiene que haber aprobado la publicidad, a todo un equipo técnico?
y se les pasó a todos que están largando un mensaje inconscientemente, capaz de machismo cerrado y retrasado. Quiero confesar que tampoco es el trabajo que más hago, debería hacerlo mucho más y es en el que más hago hincapié, porque justamente esto que hablamos del lenguaje que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo reproducen los estereotipos. Ves una publicidad que sigue mostrando a una mujer limpiando el piso, o bueno, a veces como que se intenta, también vemos el esfuerzo, porque no es decir, bueno, las marcas no hacen nada. Vemos el esfuerzo, pero se nota, te das cuenta que faltó un asesoramiento profesional y quedas a mitad de camino y ese discurso a mitad de camino capaz que se está peor. O sea, exacto. Entonces, me parece que ese es un punto clave que creo que, bueno, que las agencias, las marcas deberían como tenerlo más presente. Poner más atención a Sí, eso. sin dudas. Nosotros somos parte de la Intendencia de Montevideo, que creo que fue en el 2015, por una resolución, usa el lenguaje inclusivo en todas sus resoluciones, o sea, ahí no hay tu tía, pensás distinto, tenés que hacerlo. Pero más allá de eso, se realizan talleres con todos los funcionarios para que entendamos por qué. ¿Por qué es importante? Y bueno, siempre surgen, cada taller es divertido porque surgen resistencias. ¿Dónde encontrás vos las mayores resistencias? Y bueno, yo creo que una resistencia es el tema de modificar el lenguaje, como la gramática, o sea, las personas que defienden la gramática a capa y espada, y capaz después decimos la palabra meme en nuestra cotidianidad como si nada, pero es como, ¿cómo vamos a agregar una E? ¿Cómo vamos a agregar una X? Y es como, en realidad lo que hay debajo, o sea, esa disputa que hay, no tiene que ver con la gramática en sí misma, sino que tiene que ver con una cuestión política, y cuando digo política no es de tipo partidaria, sino esto de no romper con un orden que está establecido y que es, bueno, ¿por qué usamos el masculino genérico para hablar de todas las personas? ¿Por qué entendemos que si decimos el hombre estamos hablando de la humanidad? Y nos parece como de lo más natural. Y romper con eso tiene como su dificultad, porque son cosas que están muy arraigadas y nos generan contradicciones, que también es muy humano. Sí, yo creo que las nuevas generaciones tienen como más resueltas muchas cuestiones. Tu público, seguramente vos lo tenés muy identificado, son mayoritariamente mujeres, sí, jóvenes o personas que de repente están en un proceso ahí como de ver de qué se trata. Yo llegué a tus redes para ver de qué se trataba lo que proponías, pero digo, ¿cuál es el público que te sigue y por qué? Creo que tengo un público, o sea, tengo un público variado. No es un público joven, digamos, no tengo tanta gente menor de 20, adolescentes, no. Yo soy una señora de 30, ya no con tantas ganas, pero sí tengo un público capaz como esto de que muchas ya están como militando o están más empapadas en el tema y otras personas llegan a ver de qué se trata y como que revaloran el espacio. Porque yo he ido mutando mucho mi comunicación, pero algo en lo que trato también de hacer hincapié es que hacemos lo que podemos. Y eso me parece como súper importante dejar en claro. Estamos todas en proceso de construirnos, todas, pero también nosotras las mujeres, en esto, ¿no? Como a veces ponernos una exigencia de, ay, bueno, yo todavía me depilo, yo todavía me maquillo, estoy fallando, como en este cambio, en esta lucha social. Y bueno, hacemos lo que podemos. Es importante como concientizarnos de dónde vienen esas cosas. Pero bueno, creo que tampoco exigirnos de una manera desmedida que nos termina siendo peor. ¿Y en tu vida qué ha modificado este proyecto? ¿En mi vida? En tu vida. Y bueno... Porque son muchas cosas, Rocío, más allá de Quitá, son muchas cosas, Rocío. ¿Cómo ha modificado en tus relaciones personales, en tus amigos y todo, este rol? Bueno, fue un re momento. En el momento que yo empecé con el proyecto, estaba en pareja. Y bueno, en ese momento en realidad fue un cambio como súper grande también para mi vínculo, porque era como de repente yo empecé como a estar más conocida. Me pasa que voy a lugares y a veces la gente me saluda, lo cual sigue siendo para mí... extraño. Divertido y me encanta, pero extraño igual. Y bueno, obviamente eso tuvo una repercusión y después, bueno, cuando conozco gente, bueno, después yo no seguí en pareja, pero esto de volver a salir y que a veces... Nada, de repente amigues de la persona que estás viendo, vea tus historias o sepa quién sos antes de incluso tener, no sé, de sentarte a tomar una cerveza y decir, hola, bueno, soy Ro. Claro. Como que Pero en este tema específico, que es, no sé, me imagino, tener una conversación y no errarle en cómo hablas. A nivel género, decimos. A nivel género. Y bueno, a nivel género creo que a veces pasa también que se espera como mucho. Y de mí. Y bueno, no, yo soy humana y también tengo mis creencias súper arraigadas. ¿Y tu formación? Tengo mi formación por un lado, que es como que me permite ser consciente, pero por otro lado soy una persona que también fui criada en este sistema y tengo un montón de cosas que todavía me toca resolver y trabajar de mí misma. Y a veces como que se espera que capaz no falle tanto.
Y en las redes mismo me pasa, porque obviamente siempre hay tipo fans y personas que no son tan fans, un poco más haters, claro, detractores. Porque aparte en estas militancias, donde uno se embandera por causas que cree justas y nobles, está también como el ojo viendo dónde vas a hacer agua para ahí atacar, ¿no? Total, no, es terror. A veces es como, no puedo decir nada. O sea, es como, ¿cómo vos vas a...? Es como, bueno, uy. Al principio me afectaba un montón. Y bueno, fui entendiendo que es parte. Me pasó mucho cuando empecé a trabajar con marcas, como más como influencer. Era como, ay, ¿cómo trabajás con marcas vos? Qué bueno. Y yo un poco también algo que trato de explicar es, bueno, hay que pagar las cuentas también. Lamentablemente no las puedo pagar solo con militancia y es parte de mi trabajo. Trato siempre de hacer el mejor trabajo que puedo en el espacio que ocupo. Ahora, yo como educador de muchos años defiendo mucho el idioma no sexista, pero sin usar la E o la X. Y es posible. También es posible, claro que sí. Pero está mal visto también. Y bueno, creo que porque entran como varias disputas ahí en juego. Es esto, bueno, ¿por qué no usar la E y la X? El lenguaje es tan inamovible, o sea, no hay forma de jugar con él, no ha cambiado tanto a lo largo de los años. Y por otro lado, y a su vez, otras cuestiones. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando en un texto ponemos la X? Sigue siendo igual de... ¿Cómo lo digo? Ahí yo siempre lo digo con la E. O sea, como que claro, no pongo la E como la X, pero lo cambio con la E. Todos con X. Todos. Claro, para mí, o yo lo que hago, o lo cambio para la E, o bueno, trato de usar todos los géneros para poder expresarme. O sea, yo siento que es algo que todavía estamos como en un proceso de transformación. Elaborando. Entonces aún hay dudas. Pero bueno, pasa eso. Bueno, ¿cómo leemos este texto? O mismo con el tema de la inclusión a nivel capacitismo. Los software que leen para personas no videntes en las aplicaciones, la X no la reciben, o sea, no saben cómo decirle. Entonces, bueno, también es un tema. Por eso creo que todavía es un proceso. Sí. Bien, Rocío, y en esta construcción de tu militancia, de tu discurso, de lo que la gente puede seguir en las redes sociales, ¿a qué te gustaría llegar? ¿A qué aspirás? Porque ahora ya tenés un rol de comunicadora, con un discurso fuerte, te identificamos, muchos de nosotros y de nosotras con este discurso del género y cómo defenderlo y hablar de estos temas. ¿Hacia dónde querés ir vos? Y bueno, porque hay un libro en la vuelta también. Hay un libro en la vuelta, sí. Estamos en un proyecto con Penguin. Bueno, surgió hace un tiempito, me contactaron y la idea es trabajar un manual donde hablemos sobre todo esto del género, que a veces genera como mucha confusión, como que se habla mucho de género, pero la gente en sí, eso no sabe de qué estamos hablando porque es como un bombardeo. Y a veces también hay una realidad que hay como un desarrollo teórico que puede ser como muy complejo y que yo agarrás, ya lees y es como, bueno, no sé si estoy como para esta. Entonces queremos hacer como un manual que sea accesible, que un poco la idea surgió de esa primera guía que hice esa guía de lenguaje no sexista, después hice un glosario todo en Canva y después lo transformamos para el AUTEC. Y bueno, ahí Penguin llegó a ese material y estamos desarrollando un libro. Yo creo que hoy por hoy me siento como súper cómoda en el rol de comunicadora y también mismo en las empresas me gusta trabajar esto como de ir y como que sea más una charla y no tanto un taller. Estoy trabajando con Topic también, que no sé si lo conocen, es una plataforma de contenido digital y también ahí creo contenido, hago videitos como para concientizar, cubro algunas cositas. Y bueno, creo que es tratar de cambiarlo todo desde el lugar que puedo. Es mi camino. Ya se nos está yendo el tiempo, pero para que a mi mamá y a mí ¿Canva qué es? Canva es una plataforma para diseñar. Varias veces. Claro, es como una plataforma para diseñar que es como muy rústica, es para que todas las personas podamos diseñar, digamos. Claro, muy primaria, y no soy tampoco tan buena usándolo. Entonces, quedaba rarísimo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer. ¿Estuviste tranquila?